En este video vamos a presentar las actividades realizadas en el práctico 3 de la mentoría de predicción de lluvias extremas de la Diplomatura en Ciencia de Datos. La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando hablamos de lluvias extremas, estamos hablando de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 milímetros en una hora. ¿Por qué es importante predecirlas? La predicción de lluvias extremas ha cobrado significativa importancia en los últimos años, tanto en los ámbitos de investigación como en los de gestión gubernamental. Y esto se debe a que pueden generar grandes inundaciones con pérdidas económicas, lavado de suelos y en ocasiones pérdidas de vida de animales humanos y no humanos. En particular, en la provincia de Córdoba, han ocurrido en los últimos años grandes inundaciones en diversas partes de la provincia. Por ejemplo, en Villa María en el 2014, en Sierras Chicas en el 2015 y en Mina Clavero en el 2018. El objetivo general de este trabajo es generar un modelo capaz de predecir, con cierto grado de probabilidad, las lluvias extremas en la llanura de la provincia de Córdoba para los próximos años. En el mapa de la izquierda podemos observar el área de estudio. Lo que se ve marcado en negro son las estaciones meteorológicas de donde se recopilan los datos utilizados, y lo que se marca en naranja corresponde a la cuenca del río Carcarañá, en el que nos concentraremos más adelante. La base de datos principal que utilizamos consistió en una base de datos proporcionada por la Organización Meteorológica Mundial, que contiene datos meteorológicos como temperatura, presión, humedad, precipitación, caudal y otros, como se puede ver en la tabla de la izquierda. Además, con el fin de completar e imputar datos faltantes, utilizamos dos bases de datos complementarias. Por un lado, TerraClima, que es un conjunto de datos de clima mensual y balance hídrico-climático para superficies terrestres globales desde 1958 a 2019. Esta base de datos tiene variables climáticas primarias como temperatura máxima, mínima, presión de vapor, acumulación de precipitaciones, etc. Y por otro lado, CHIRPS, que es un conjunto de datos de precipitaciones globales. Estos datos surgen de estimaciones a partir de pluviómetros y observaciones satelitales. Como mencionamos en el video número 1 de esta mentoría, realizamos un preanálisis, exploración y curación de nuestra base de datos original. A modo de resumen, a continuación repasaremos los análisis más importantes. En primer lugar, se realizó una exploración de los datos outliers de toda la base de datos. A modo de ejemplo, en el violín plot de la izquierda mostramos los outliers de la variable precipitación acumulada para todas las localidades. Realizamos una limpieza de estos datos anómalos y el resultado puede observarse en el segundo gráfico. Profundizando en la exploración, realizamos el cálculo del promedio de la precipitación máxima diaria anual de cada estación. Esta medida se refiere a la precipitación máxima diaria registrada en un año, por estación. El año hidrológico se considera entre el 1 de agosto de un año hasta el 31 de julio del año siguiente. Vemos una cierta variabilidad en esta media en el gráfico de la izquierda, con valores menores en estaciones como Villa Dolores y máximos en estaciones como Manfredi o La Florida. Nos preguntamos si existía alguna relación entre la precipitación máxima diaria anual y la elevación de las estaciones, es decir, cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra. Para este análisis excluimos aquellas estaciones que se encuentran en el llano, es decir, con una elevación cero. En este caso utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson. Como vemos en el gráfico de la derecha, el coeficiente toma el valor de menos 0,16, siendo negativa, pero muy cercana a cero, por lo que no es posible concluir que haya una correlación lineal entre ambas variables. Además, calculamos el caudal medio anual con el objetivo de analizar si existe un patrón estacional a lo largo de los años. Observamos un cierto patrón estacional, sin embargo decidimos realizar un test estadístico para confirmarlo. El test de Dickey-Fuller aumentado está diseñado específicamente para indicar si una serie temporal univariante es estacionaria. En nuestro caso, efectivamente, el test nos indica que esta serie sí tiene un patrón estacional a lo largo de los años.
Teniendo en cuenta nuestro objetivo general, decidimos realizar las primeras predicciones preliminares para la localidad de la Florida, para los próximos 5 años. Para esto, como nombramos anteriormente, utilizamos las distintas bases de datos globales para completar los datos faltantes en la base de datos principal. Los datos de nuestro trabajo es una serie temporal. Esto significa que son datos colectados en intervalos de tiempo constantes y ordenados cronológicamente. Las series temporales tienen la característica, por un lado, de ser dependientes del tiempo, es decir, los datos no son independientes entre sí, sino que cada dato en un tiempo determinado, por ejemplo, T1, tiempo 1, tiene una dependencia con el dato del tiempo de T2 y así sucesivamente. Por otro lado, es posible observar tendencias de incremento o de crecimiento de una serie temporal o incluso tendencias estacionales a través del tiempo. En el caso de nuestro trabajo, buscamos realizar un forecasting, que es justamente predecir el valor futuro de una serie temporal. En bases de datos que no son series temporales, el conjunto de entrenamiento, train y prueba, test, generalmente se genera mediante una selección aleatoria de los datos analizados. En series temporales, sin embargo, esta forma aleatoria para dividir los datos de entrenamiento y prueba no suelen funcionar. En general, cuando se utilizan secuencias, no se puede eliminar un punto de la secuencia y seguir esperando que el modelo funcione. Por lo tanto, las divisiones de entrenamiento y prueba en series temporales se aplican mejor utilizando a un primer periodo como dato de entrenamiento y el periodo final como conjunto de prueba. En pantalla se observa un gráfico que muestra en el eje de las X el tiempo y sobre las Y los datos de PMDA en milímetros. La curva roja muestra los datos de entrenamiento, mientras que la verde los datos de prueba que se van a usar para las predicciones. En este trabajo usamos un modelo autorregresivo vectorial utilizando la librería StatsModels. En este modelo, cada variable es una función lineal de los valores pasados de sí misma y de los valores pasados de todas las demás variables. Para entenderlo mejor podemos ver este ejemplo. Tenemos dos variables, I1 e I2. Si necesitamos predecir el valor de estas dos variables en el tiempo t, utilizamos los datos pasados de esas dos variables. Es decir, que para calcular I1t e I2t se utilizan los valores pasados de I1 e I2. En nuestro caso, la variable target, es decir, la variable a predecir, es PMDA, que son las precipitaciones máximas diarias anuales. Una característica de este modelo VAR es que es bidireccional, es decir, las variables predictores influyen en el target y viceversa. En pantalla se observa el resultado de haber aplicado el modelo autorregresivo vectorial VAR a nuestra base de datos. En el gráfico se muestran años en función de PMDA en milímetros. La línea roja muestra los datos originales desde 1957 al 2018. La línea verde muestra la predicción de las precipitaciones para el año 2019 hasta el 2024, calculadas a partir del VAR. En series temporales, en vez de utilizar Recall, Accuracy y F1, que son las métricas más utilizadas en Machine Learning, se utiliza comúnmente el error medio cuadrático, MSE por sus siglas en inglés. Para nuestro caso en particular, el error medio cuadrático es de 30, un valor lo suficientemente alto para sugerir que la predicción calculada tiene una gran incertidumbre. Para hacer predicciones de series temporales multivariadas, también es posible utilizar técnicas de Machine Learning. En este caso utilizamos dos modelos, por un lado árboles de decisión y por el otro gradient boosting. Los árboles de decisión son modelos predictivos formados por reglas binarias, con las que se consigue repartir las observaciones en función de sus atributos y predecir así el valor de la variable respuesta. Por otro lado, el gradient boosting son modelos formados por un conjunto de árboles de decisión individuales, entrenados de forma secuencial, de forma tal que cada nuevo árbol trata de mejorar los errores de los árboles anteriores. La predicción de una nueva observación se obtiene agregando las predicciones de todos los árboles individuales que forman el modelo. Los modelos de Machine Learning que hemos realizado hasta el momento son aún bastante preliminares, dado que tenemos mucho por explorar. Sin embargo, en el gráfico que vemos podemos observar los primeros resultados obtenidos, donde en rojo se puede ver el resultado de la predicción por árboles de decisión y en violeta clarito el de gradient boosting.
Como valoración final, podemos concluir que en esta instancia de los análisis, que aún son preliminares, los resultados obtenidos pueden llegar a ser poco fiables. Creemos que agrandar la base de datos con más variables ambientales, utilizar métodos de Machine Learning con más complejidad y profundizar en la precisión de los hiperparámetros va a permitir obtener mejores predicciones y más precisas. Muchas gracias.